Bien, ahora sí. Entonces tenemos, el día de hoy vamos a ver el tema de semántica, ¿no? Es otro de los componentes de la gramática. Así. Entonces vemos que este componente de la gramática es el que va a abordarnos el aspecto del significado, ¿no? Que es importante en toda la lengua. Decimos de semántica, que es esa disciplina que estudia el significado de los signos lingüísticos, entendiendo como signos lingüísticos la palabra, la frase, la oración. Es importante aquí, por ejemplo, señalar que cuando decimos café, todos tenemos una idea de café, ¿cierto? Y si yo pregunto a cada uno de ustedes, de pronto cada quien me va a dar la idea de café que tiene en este momento. A ver, dos estudiantes, ¿sí? Escriban la idea de café que tienen. ¿En qué café pensaron cuando yo mencioné la palabra café? ¿Ninguno? A ver. Muy bien. Alguien pensó en el color, ¿no? De pronto recordó la imagen de algo, de un objeto que tenía un color. Otro en el café express. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, requerimos de la frase muchas veces para comprender el significado de las palabras. La palabra café adquiere diversos significados dependiendo del contexto en el que se encuentre. Vamos a ver aquí el ejemplo que tenemos de silla, asiento individual con respaldo. Es la idea que tiene el niño de silla, ¿sí? Luego tenemos ideas que conforman el significado de silla, ¿sí? Y aquí tenemos la representación, esa representación de los fonemas, ¿no? Vamos a continuar. Y tenemos aquí otros conceptos que son importantes que debemos de comprenderlos también, ¿no? La lexicología y la lexicografía. Términos muy parecidos, pero que tienen significados distintos. Lexicología es esa disciplina que se va a encargar del estudio de la estructura y el funcionamiento del repertorio del léxico, o aquello que llamamos nosotros vocabulario, ¿no? Vocabulario de una lengua. ¿Cuál es el vocabulario que tenemos del castellano? Entre el vocabulario que tenemos del castellano entre una persona y otra persona varía, ¿cierto? Pero todo el repertorio del castellano es pues enorme, ¿no? Porque sabemos que en el castellano tenemos palabras que incluso podemos reemplazar unas por otras porque tienen un significado similar, parecido. Entonces, la lexicografía estudia ese repertorio. Podemos clasificar las palabras de repente por su uso, podemos clasificar las palabras, por ejemplo, podemos hacer un repertorio léxico de la agricultura en cuanto al cultivo de la manzana, en cuanto al cultivo del café también, ¿no? Y va a variar de uno a otro. En cambio, la lexicografía, ¿qué pasó acá? Acá hay un error, ¿no? Esto es lexicografía, ¿sí? Lexicografía, se repite. Lexicografía es esa rama
de la lingüística aplicada a la elaboración de los diccionarios, ¿no? ¿Cómo es que se organizan los diccionarios? Entonces, si vamos a revisar un diccionario, nos vamos a encontrar que en ese diccionario, aquí lo tenemos de una manera gráfica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las diferentes entradas, ¿no? Acá hay una entrada para silla, pero así como hay una entrada para silla, hay una entrada para cada una de las palabras del castellano. También tenemos que las palabras se separan, ¿no? Separa las acepciones de la palabra, porque una palabra puede tener un solo significado y también puede tener muchos significados, ¿cierto? Extensiones de su significado también. Entonces, ¿cómo se separan? A través de barras en algunos casos. Información etimológica, cuál es el origen de la palabra. Por ejemplo, aquí en el caso de silla, del latín silla. La marca gramatical, en este caso silla, femenino, ¿cierto? Y luego la definición o acepción, haciendo con respaldo, por lo general con 4 patas, y en que solo cabe una persona. Y este estudio se realiza a partir de la lexicografía, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de diccionarios también. Tenemos diccionarios especializados, tenemos los diccionarios lexicológicos. Entonces hay una variedad de diccionarios. ¿Quién se encarga de ver todos esos tipos de diccionarios y cómo están organizados? La lexicografía. Corrijo ahí, ¿sí? Entonces, y como hemos hablado del significado de las palabras, dentro de las palabras son signos. Y sabemos que tenemos diferentes tipos de signos. Uno de los tipos de signos es el icono, otro el índice, otro el símbolo. ¿Qué es un signo? ¿Qué entendemos por signo? Entonces, es ese elemento perceptible que evoca o refiere a otra cosa diferente de sí mismo, ¿no? Es una forma de representar otra forma, exactamente, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejemplo, ¿ya? Y bueno, las clases, el icono. ¿En qué consiste el icono? El icono es ese signo que se parece al elemento que representa. Su parecido es visual o acústico. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando vamos a los baños públicos, ¿no? Porque eso no ocurre en nuestras casas. Tenemos una imagen para los baños de hombres, para los baños de mujeres. O para la atención de hombres y para la atención de mujeres, de pronto, ¿no? En otro tipo de lugar. Tenemos otros ejemplos como el icono cuando vemos, aquí tengo una caja de refresco, ¿no? Y en esa caja de refresco tiene una imagen, ¿no? Entonces, ¿qué imagen tiene? La de la fruta fresca. Entonces, en este caso tiene la del durazno. Entonces, ¿qué hay ahí? Un icono representa, está tratando de representar que este jugo se ha preparado con esa fruta seleccionada. Otros casos de icono son los de una maqueta, por ejemplo, ¿no? Recuerdo ya hace muchos años cuando se construía la presa San Marcos, en el patio del local en el que estábamos, del local central, que era en Santa Beatriz, teníamos ya la maqueta de lo que estaba representando cómo iba a ser el local de la pre, ¿no? La fotografía, cuando nos tomamos una fotografía, no somos nosotros, es un icono, se parece al elemento representado. Un mapa también, una ruta también, ¿no? Entonces siempre semejante al elemento que representa. En el caso del
índice, el indicio, ¿no? Es ese signo que tiene una relación de causa-efecto, de causalidad o continuidad con el elemento que representa. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una huella, nos indica que ahí ha estado un perro. Si alguien tiene fiebre, también es un indicio de una infección. Otro indicio puede ser el de las huellas digitales, ¿no? También nos queda la marca de quién estuvo ahí o quién tocó ese elemento. Las nubes también son indicio de, pero también hay que conocer, ¿no? Hay nubes que son indicio de lluvia, ¿no? Y luego vienen los símbolos, que más bien los símbolos son signos que no se relacionan con el elemento que representan, ¿no? Son arbitrarios y convencionales. Por ejemplo, los aros indican matrimonio, la paloma, la paz, una balanza, la equidad. Bien, me gustaría que de pronto me hicieran algunas preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? A ver, alguien creo que está preguntando. Sí, es una pregunta. ¿Me escucho? Disculpe. Sí, sí te escucho. Ya, las señales de tránsito, ¿qué serían? ¿Un icono o símbolo? Ya, en el caso de las señales de tránsito, tenemos algunas señales de tránsito que son símbolos, pero también hay señales de tránsito que no lo son. Por ejemplo, hay algunas señales de tránsito que son iconos, pues se parecen, ¿no? A ver, alguien que recuerde algunas señales de tránsito que son iconos. Porque las señales de tránsito todos las vemos a diario, ¿no? Entonces, algunas son iconos. Una flecha como ¿cuál, de curva que muestra cómo se mueve la carretera, la dirección. La forma de la carretera, ¿no? Ese icono se parece a la forma de la carretera. Cuando hay muchas curvas, también nos marca, ¿no? Algo más. Ustedes que han estado en la escuela, ¿habrá alguna señal que indica que hay una escuela cerca? Y esa también es un icono, ¿sí? Mientras que algunas otras, voltear en U, también representa la forma. Mientras que otras sí son símbolos, porque no son parecidas, ¿no? No se parecen, tampoco tienen relación de causa-efecto, ¿sí? Entonces, sabiendo esta teoría, ¿no? Que es un icono parecido a la realidad, que es un indicio, ¿no? Un indicio, una relación de causa-efecto. Si vemos humo, sabemos que hay fuego. Si ese humo, muchas veces ese humo va acompañado también de aroma, ¿cierto? Entonces ahí también ese olor también será pues un elemento más para indicar, ¿no? Cuál es la causa de eso. Y finalmente el símbolo, como les decía, que es arbitrario, ¿no? Es convencional, ya que no hay una relación exacta de parecido, ¿sí? Bien, entonces por ahí ya me dicen, no, ya no tengo ninguna otra consulta. Adelantar un auto, voltear en U. Bien, entonces hay muchas de las señales de tránsito que representan, que son iconos, mientras que otras son símbolos. No podemos generalizar en un solo grupo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Y tenemos aquí el signo lingüístico. ¿Y qué es el signo lingüístico, no? Es un tipo de signo compuesto por dos elementos. El significante
y el significado. Por ello decimos que es biplánico, ¿no? Tiene significante y tiene significado. Entonces, ¿qué es el significado? El significado, ¿qué es el significado? Es la idea que tenemos. Si decimos araña, ¿qué idea tenemos de araña? Entonces, inmediatamente, algunos tienen una idea y de pronto a alguien le surgió alguna otra idea, ¿no? ¿Qué es una araña? ¿Qué idea tenemos de araña? Fruta pequeña con bastante vitamina C. Fruta pequeña con bastante vitamina C. Araña. ¿Cuál es esa fruta? Animal arácnido de 8 patas, que tienen veneno algunos. Yo escuché arándano, disculpe. No arácnido. Ay, yo dije, ¿qué? Dije, de repente yo no conozco y hay por ahí alguna fruta que se llame araña. Gracias. Entonces sí, ¿no? Un animal, ¿no? Muy bien, ¿no? Los arácnidos, ¿no? Y como dice su compañero, piensa también que pueden tener veneno. Pero además de ello, siempre ocurre eso. Siempre pensaríamos, ¿hay algún otro elemento llamado araña? Araña tiene una forma, ¿no? De repente otros pensaron, cuando les dijeron arañas, pensaron pues en aquellas que están colgadas en sus alas, ¿no? Y que tienen las luminarias, ¿no? Y también esa es la idea que tenemos de algo, ¿no? Mientras que cuando ya hablamos del significante, el significante ya es la representación física del significado, ¿no? Es esa imagen acústica. Y tiene esta representación, ¿no? ¿Qué estamos representando aquí? Los sonidos de la lengua, ¿sí? Y acá vemos el significado. Y el significado, aquí está. El significado, pues, aquí está, ¿no? Es la idea que tenemos, ¿no? Ambos representan lo que es el signo lingüístico. Por eso decimos que el signo lingüístico es biplánico. Además, doblemente articulado. ¿Por qué? Porque se puede descomponer aquí. ¿En qué estamos descomponiendo? Por ejemplo, cuando tenemos aquí el significante, en fonemas. Pero también lo podemos descomponer en morfemas, ¿sí? Que lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Mientras que los fonemas son unidades mínimas con función distintiva, los morfemas son unidades mínimas con significado. Tenemos que es arbitrario, totalmente convencional, ¿no? Porque afecta a una sociedad. A ninguno de nosotros nos preguntan si este mueble en el que nos sentamos estará bien que se llame silla o este objeto en el que trasladamos de repente objetos se llame maleta, ¿no? Entonces es arbitrario, es convencional, afecta a una sociedad, es mutable. ¿Por qué? Porque cambia a través del tiempo. Un signo en una determinada época tiene un significado, mientras que en algunos casos, ¿no? Ha cambiado el significado que tiene esa palabra. Ha ido variando, se ha ido modificando en el tiempo. Y es inmutable porque por mucho que de pronto yo tenga siempre pensaba a veces en la pizarra, ¿no? En la pizarra. Entonces, es pizarra. Buscamos en un diccionario y esa palabra tiene esa denominación pizarra. Pero esa pizarra que tiene denominación, ese nombre, yo de pronto en mi grupo de aula puedo llamarle, miren chicos, voy a hablar, ¿no? A mi tabla, y todos, bueno, van a entender lo que es mi tabla. Pero va a cambiar porque yo quiero, no va a cambiar la palabra va a mantenerse con ese signo.
con esa forma, ¿no? Sí, disculpa. Discúlpame. El significado entonces depende del sujeto. Sí. No depende del sujeto, sino que cada palabra tiene un significado. Entonces, todos tenemos una idea de ese. Por ejemplo, digo perro. Inmediatamente todos tenemos una idea de perro, ¿no? Las características que tiene. Pero cuando decíamos, por ejemplo, yo digo café así, de manera simple, ahí voy a tener problemas, porque en el caso de café, la palabra tiene diferentes acepciones, ¿no? Una que me habla del grano, otra que me habla de la bebida, otra estará en la planta, ¿no? El sentido de la planta. De repente, cuando hablamos de café para un agricultor, lo mencionamos, inmediatamente está pensando en la planta. O de repente para alguien que alguna vez ha estado pues cercano al cultivo del café, lo primero que va a pensar en el fruto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta palabra tiene diferentes acepciones, pero esa idea mental, ese es el significado. Ahora, ¿por qué yo le señalé esta diferencia en que cada uno de pronto va a tener una idea de algo? ¿No? ¿Por qué? Porque estábamos hablando en ese momento estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿no? No, disculpe, en esta misma. ¿No? Estábamos señalando que la palabra puede tener diferentes significados, y cuando hablamos del signo lingüístico, el signo lingüístico como palabra, como frase, como oración. Entonces, entendiendo el signo lingüístico como palabra, frase, oración, no solo la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en una palabra puede tener un sentido, pero en una frase adquiere otro. Entonces, ahí, este es mi signo lingüístico, ¿no? Porque es arbitrario, porque es convencional, porque es biplánico. También decimos que es lineal, por ejemplo, esa característica la hemos colocado acá. ¿Por qué diríamos que un signo lingüístico es lineal? Si tenemos aquí silla, por ejemplo. Silla. Cuando yo pronuncio la palabra silla, ¿qué ocurre? Imaginemos aquí algo. Vamos a ver, una plumita. Escribo aquí. Miren cómo escribieron arriba, pero a mí se me ocurre hacer esto. ¿Esto se puede dar? ¿Alguien podría comprender lo que dice acá? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente esta es la característica, es lineal. Lineal en el espacio. Cada uno de los fonemas va uno después del otro, acá en este caso, ¿no? Uno después del otro. Cuando lo pronunciamos, acá en la escritura, uno detrás del otro. Aquí en la pronunciación, igual. No se pronuncia como un bloque, sino se pronuncia cada uno de los fonemas, uno después del otro, ¿no? Por ello decimos que es lineal. ¿Sí? Entonces, es biplánico porque tiene dos planos, ¿sí? Doblemente articulado porque se articula en fonemas y también en morfemas. Es arbitrario y convencional. ¿Por qué? Porque afecta a una sociedad. Es mutable, cambia a través del tiempo y también es inmutable porque una sola persona no podría realizar esos cambios, ¿no? Vamos a ver una tarea para todos, ¿no? Vamos a ver la palabra. ¿Cómo se llama esta palabra? La palabra muy bien. Vamos a ver esto. Ya, por ejemplo, penacho, ¿no?
¿A qué llamamos penacho? ¿Cierto? Con un adorno, un copete, ¿no? Un penacho. ¿Y esa palabra de dónde proviene? ¿Cuál es el origen de penacho? O cresta, por ejemplo, ¿no? ¿A qué le llamamos cresta? ¿Siempre lo que significa ahora cresta habrá tenido ese mismo significado? ¿Habrá cambiado en el tiempo? ¿O ese es el significado que siempre ha tenido? Entonces, en un estudio de las palabras, ¿no? Lexicológico de las palabras, ahí vamos a encontrar que las palabras, pues, van cambiando, van variando. Algunas dejan de usarse, otras se siguen utilizando, pero con otro sentido. Incluso no cambia cambia el sentido no solo en el espacio del tiempo, sino también en el espacio del lugar, ¿no? En un lugar tiene un sentido y en otro lugar tiene otro sentido. Por ejemplo, decimos ahora y ahorita. ¿Hay diferencia entre ahora y ahorita? Por ejemplo, les digo a ustedes. ¿Solo el diminutivo? Ya, pero ¿cuál es la diferencia cuando decimos ahora de ahorita? Lo voy a hacer ahora, por ejemplo, y lo voy a hacer ahorita. ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es más cercano? Con más prisa, ahorita. Claro, ¿no? Y eso es dentro de nuestro contexto, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a otros espacios donde se utilizan mucho estas dos formas también, ahora y ahorita, pero en un sentido distinto al nuestro. Ese ahorita, por ejemplo, en Centroamérica se utiliza ese ahorita como, compra el pan, ahorita. Y tú esperas ahorita, pero ahorita no llega el pan, ¿no? Ahorita quiere decir que sí, ya lo voy a hacer, ¿no? Y de repente llega en la tarde, ¿no? Y para ellos ahora es en ese instante, ¿no? En cambio, para nosotros, dentro de nuestro dialecto, digamos, hay una diferencia como que ahorita lo vemos más cercano, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, también esas diferencias se dan en diferentes, teniendo en cuenta el espacio geográfico. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Vamos a continuar aquí y vamos a ver este ejercicio. Determine la clase de signo en cada alternativa. La caricatura de un político, el color verde del semáforo, la paloma de la paz, la palabra miau. Muy bien. A ver, ¿lo escribimos o si gustan van participando? A ver. Bien. Por ejemplo, la caricatura de un político. Este será indicio, icono o símbolo.
Ícono, me dice ícono. Ícono, ¿no? Ícono porque se parece, ¿no? Se parece a la persona. El color verde de un semáforo. Símbolo. Símbolo. ¿Y por qué es símbolo? ¿Por qué símbolo? ¿Por qué el color verde sería un símbolo? Que no guarda relación con el objeto que representa. Claro, ¿no? ¿Qué está representando? ¿Qué nos indica el verde? Supuestamente avanzar, pero no hay nada que indique que el verde significa avanzar. Exacto, ¿no? No es arbitrario, no es convencional, no hay nada, no hay una relación entre el objeto que representa y el color mismo, ¿no? Entonces seguimos. La paloma de la paz. Y la paloma de la paz también será un símbolo. Y luego tenemos la palabra miau. Y la palabra miau será Indicio. ¿y por qué es indicio? Miau. ¿Qué es miau? Lo que hace un gatito. Onomatopeya. Una onomatopeya, ¿no? La onomatopeya de los gatos, ¿no? Miau, bueno, miau, miau. Pero miau, ¿qué es? ¿Es indicio de algo? ¿Es ícono o es símbolo? Ícono. ¿Y por qué no puede ser indicio? Se quedan calladitos, chicos. La idea es esa, ¿no? Realmente estar bien seguros. Sí, dime. Indicio, dice. Indicio, ¿no? Oliver, ¿no? Entonces, Sí. indicio. Indicio, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué es indicio y por qué no es icono? Seguimos en lo mismo, ¿no? Unos dicen que es icono y otros indicio. Si yo digo es un indicio porque ¿qué representa? Una semejanza. Un indicio está representando una causa-consecuencia. Ahí hay una consecuencia de algo. O decimos que es un icono porque es similar al objeto que representa. ¿Qué está representando esa palabra miau? Hace un momento alguien lo dijo, ¿no? Es una onomatopeya. ¿Y qué es una onomatopeya? Es la representación de los sonidos, ¿cierto? Entonces, si digo toc, toc, es la representación del sonido del toque de la puerta, ¿no? Ring, ring, será la representación del sonido de un timbre, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hay? ¿Hay un indicio de algo, causa o consecuencia, o hay una relación de representación de semejanza? Semejanza. Entonces nos quedamos con eso. Entonces las respuestas serían para esto. Aquí. Bueno, ¿y por qué surge todo ello? Porque justamente por las respuestas, ¿no? Entonces, si hay dudas, unos dicen uno y otros dicen otro,
yo no les voy a dar la respuesta, tenemos que encontrar la respuesta, ¿no? ¿Cuál es? Reflexionando sobre lo mismo, ¿no? Pues aquí. La caricatura, entonces dijimos aquí. Icono, ¿no? El color verde, símbolo. La paloma de la paz, símbolo. Y acá, Icono. icono, ¿no? Espero que se entienda así. Ya, ahora, número 2. ¿Qué alternativa define mejor la arbitrariedad del signo lingüístico? A, las palabras cambian. A ver, ¿cuál es? Ya no me dejan hablar. ¿Cuál es? A, las palabras cambian en forma o función diacrónicamente. Las personas acuerdan tácitamente el uso de los signos. No existe una relación entre significantes y significados. Los signos lingüísticos pueden segmentarse de dos formas. Entonces, aquí estamos hablando de la arbitrariedad. Cuando decimos las palabras cambian en forma o función diacrónicamente a través del tiempo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la mutabilidad, ¿no? Que el signo es mutable. Las personas acuerdan tácitamente el uso de los signos. Aquí decimos que esto es convencional, ¿sí? Ya está. Nos quedan dos. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C. No hay una relación entre el significante y el significado. No hay una relación entre, volvemos al ejemplo, vamos al significante, ¿no? Aquí, porque ya está. No hay una relación entre esto y la idea que se tiene de, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de silla? Que sabemos que la silla está hecha para una sola persona, que tiene 4 patas, que tiene un respaldar. Bien, esa idea no tiene una relación exacta con esto, ¿no? Ahora, los signos lingüísticos pueden segmentarse de dos formas. Ahí decimos, ¿cuál sería la característica aquí? Doblemente articulado. Doblemente articulado, ¿no? Entonces, doblemente articulado. Ya está. Bueno, continuamos. Y tenemos el significado. ¿Qué es el significado? Es esa conceptualización, ese conjunto de ideas, definiciones que tenemos de los objetos, ¿no? Y está asociado a las palabras. Por ejemplo, el signo lingüístico de mesa, significante, mesa, significado, mueble compuesto de una tabla lisa sostenida por patas.
Entonces, siempre que hablamos de significado, lo primero que señalamos es con qué lo identifico, ¿no? Un término general con el cual puede identificarlo. Entonces yo digo, mesa, mueble, silla, mueble, sillón, mueble, ¿cierto? Muy bien, pero luego digo cómo es las características que tiene, ¿no? Entonces está compuesto de una tabla lisa sostenida por patas. Y muchas veces aquí, ¿qué puedo agregar? La función, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Entonces, lo identifico con algo, luego las características y luego la función. ¿Y por qué de pronto yo estoy hablando de esto? De cómo es que se presentan los significados, ¿no? La conceptualización, el significado de las diferentes palabras, porque también en muchas ocasiones nosotros, ustedes, a ustedes les hacen preguntas, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Y tenemos esa tendencia a decir, por ejemplo, ¿y qué significa mesa? Eso, ¿no? Ah, es algo, o es como, es cuando, o nos vamos, por ejemplo, ¿no? Es el mueble donde colocamos el cenicero en la sala, por decir, ¿no? Pero no nos vamos a una definición exacta, ¿no? Un significado exacto que siempre debe partir del elemento identificatorio y luego van las características y luego viene la función. Clases de significado. Si decimos sangre, decimos mesa, café, plátano, burro, gallina, ¿no? Inmediatamente tenemos una idea de ello, ¿no? Y esa primera idea que tenemos suele ser este significado denotativo, que es el significado primario, básico y objetivo de una palabra. Se ha cortado la mano. Connotativo. Significado secundario, metafórico y subjetivo de una palabra. Llevó una mano de plátanos. Entonces, estos significados connotativos son los significados secundarios, esos que se agregan de las características, ¿no? ¿En qué se parece la mano de plátanos a este significado primario que viene de mano, ¿no? La mano de plátanos tiene 5 plátanos, ¿cierto? ¿Qué forma tiene el plátano? Son largos, no diríamos, ¿no? Y aquí tiene 5 dedos y una mano de plátano son 5 plátanos. Veamos. Si decimos burro, la palabra burro tiene un significado denotativo. ¿Cuál es? Torpe, Miss. No, animales. Ya. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, si lo primero que pensamos es en el significado denotativo y tiene el significado de animal, ¿cierto? Y cuando pensamos en el significado connotativo, buscamos asociaciones, ¿cierto? Y pueden ser diferentes tipos de asociaciones por el tamaño, por la forma, por el color, por la función, etcétera, ¿no? Entonces, me dicen torpe, ¿cierto? Y es una característica que tiene este animal y se asocia también ya lo vamos asociando a las personas. Entonces, persona que es torpe, pues a veces se tiende a señalar así. Pero también, por ejemplo, vemos que se amplía, ¿no?
burro, y en San Marcos, por ejemplo, nos hablan del burro de San Marcos. ¿Cuál es ese burro de San Marcos? ¿Saben cuál es el burro de San Marcos? Ustedes que ya están cerquita a ser sanmarquinos. El bus, El bus, El bus, ¿cierto? Y también, ¿por qué? ¿Cuál será la característica que lo asocia? La carga, ¿no? La carga, ¿no? Carga, pues siempre para lleno, ¿no? Entonces me voy en el burro de San Marcos que pasa por la esquina de mi casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de significado denotativo y significado connotativo. Muchas veces pensamos que son ciertos casos, ¿no? Pero resulta que tenemos infinidad de palabras con significados connotativos. Solo basta revisar en el diccionario y vamos a ver cómo se va extendiendo el significado de las palabras y, como les decía, ya sea por el tamaño, color, forma, ¿no? A ver, denme dos ejemplos de significado denotativo y connotativo, ustedes. Perro, ¿es? Ya, eso es un poco fuerte, ¿no? El significado notativo será el animal, ¿cierto? Y el connotativo, El perro de mi hermano, pues. ¿cuál? El perro de mi hermano. Tiene doble. Ahí tiene doble sentido, ¿no? Un sentido denotativo y un sentido connotativo, ¿cierto? Y, por ejemplo, bueno, ya es tocado otro tema que también es importante tenerlo en cuenta, que hay que tratar de construir frases, oraciones que no tengan doble sentido, doble interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo estructurar esta oración para que sea exacta, ¿no? Tenemos que evitar la ambigüedad, ¿no? Sí, y ese ya es otro tema, ¿no? Pero, sin embargo, hay que evitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las aves, ¿no? Los pájaros, ¿no? Y tenemos un refrán que dice, más vale pájaro en mano que cientos volando. Y ahí, precisamente, no está haciendo alusión al animal, ¿cierto? Sí, es cierto. Después, o como decían, perros, ¿no? En esta ciudad hay muy pocos perros callejeros y en una frase que dice, en esta ciudad llevamos una vida de perros, ¿no? O tengo mucha hambre, y hambre entendido con esa idea, pues, de alimentarse, ¿no? Sin embargo, podemos decir ya de manera connotativa, tengo hambre de experiencias y conocimientos. O cuando alguien dice que el cielo está cubierto de nubes, parece que va a llover. Y decimos que Mariela tiene siempre la cabeza en las nubes, ¿cierto? Y ahí tenemos ya un significado connotativo. Y así podemos seguir de repente escarbando y vemos que la misma frase que estamos de pronto expresando en este momento, hay una serie de palabras que podemos ver que tienen significado tanto denotativo como connotativo, ¿no? Entonces decimos, el denotativo es ese significado primario, básico. Si lo buscamos en el diccionario es el primer significado que aparece como primera acepción. Luego te puede tener otros también denotativos, pero puede tener otros ya que provienen de esas relaciones, ¿no?
Factores que determinan el significado. 1, el contexto. ¿Y a qué nos referimos con el contexto? A ese conjunto de elementos lingüísticos que rodean una palabra y condicionan su significado. Es decir, ese contexto lingüístico. Si yo, hace un ratito su compañero mencionó una palabra perro, podría ser cualquier otra, ¿no? O mano, el perro, ¿ya? De que así sola, bueno, inmediatamente pienso en el animal, ¿cierto? Pero en el contexto tengo que ver, ¿cuál es mi contexto? Entendiendo el contexto lingüístico. ¿Qué palabras rodean, no? El perro, no voy a escribir lo que escribo muy feo ahí. El perro se escapó de casa, ¿no? Entonces ahí estoy hablando de que ese animal se escapó de la casa, pues, ¿no? Nuestra mascota se escapó de la casa. Esos elementos que lo rodean. Y la situación ya a veces entorno no lingüístico, que permite asignar un significado. Vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos frente. Frente, parte de la cara, pero frente también significa delante. Frente al mando de. Frente en contra. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Se podría decir entonces que, por ejemplo, frente tiene dos significados, ¿cierto? Varias acepciones, sí. Entonces, dependiendo del contexto, ¿cada significado será válido o solamente hay un solo significado para frente en este caso? No. La palabra puede tener varios significados, ¿no? Varios. Esas son las acepciones de la palabra. ¿Y todos Pero los significados son válidos? todos son válidos. Incluso aquellos que de pronto nos parecen muy fuertes, ¿no? Pero ya son palabras baúl que nuestra, digamos, nuestra cultura como que no nos permite utilizarlas, ¿no? Pero todos los significados son válidos, ¿sí? Entonces, cuando decimos que frente parte de la cara, entonces decimos que se le arrugó la frente, por ejemplo, ¿no? Delante, está frente a su casa, está al frente del ejército, por ejemplo, ¿no? Lo tiene siempre enfrente, no de frente, o sea, ahí como contrario, en oposición a. Tenemos aquí ejemplos. Yair te espera al frente de la casa. Yo, para poder dar el significado de la palabra frente, ¿cómo lo estoy interpretando? Lo puedo interpretar por estas palabras que rodean a esta palabra, ¿no? Esto es el contexto lingüístico, las palabras que rodean a la palabra que quiero definir, ¿no? Y aquí, Yair le espera al frente de su casa. En este caso, por ejemplo, el contexto, las palabras que rodean, no son suficientes para interpretar este mensaje. Porque este mensaje lo voy a interpretar de repente de más de una manera. ¿Cómo lo interpreto? A ver, ¿qué dicen? Yair le espera al frente de su casa. ¿Se comprende? ¿Se comprende o no se comprende? Es ambiguo. Puede ser de la casa de Yair o de la casa de quien esté esperando. Exacto, ¿no? Entonces, aquí las palabras que están ahí no me permiten exactamente entender a qué se están refiriendo. Entonces, yo requiero que, de la situación,
en qué situación se está dando. Muchos de los mensajes que emitimos tienen esta característica, pero porque contamos con una situación y entendemos que las personas que son parte de esta conversación, que leen este discurso, que nos escuchan, están pues en la situación y lo comprenden, ¿no? Justamente omitimos algunos aspectos porque están comprendidos dentro de la situación en la que estamos. Pero para la escritura, por ejemplo, esta oración no sería precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque en la escritura, de repente, si hay otras oraciones antepuestas a ello, sí, pues voy a entenderla. Pero si no hay, no voy a comprender exactamente dónde está esperando. Frente a la casa de Jair o frente a la casa de ella, ¿no? Veamos el ejercicio. Identifique la clase de significado de cada enunciado. A, le dolió el corazón y la espalda. B, habló con el corazón a sus hijos. C, el hombre se quedó frío al oír la noticia. D, ahora me prepararé una infusión fría. A ver, entonces, la clase de significado de cada enunciado. Le dolía el corazón y la espalda. ¿Denotativo o connotativo? Denotativo, miss. Aquí será denotativo, ¿verdad? Habló con el corazón a sus hijos. Connotativo. El hombre se quedó frío al oír la noticia. Connotativo. Connotativo. Y escuchan esto en la vida diaria, me quedé fría, ¿cierto? Y ahí que estamos utilizando la palabra con un significado connotativo. Ahora me prepararé una infusión fría. Denotativo. Denotativo. Muy bien. ¿Cuál es el factor que determina el significado de los siguientes enunciados? O sea, ¿a qué factores me refiero? El contexto o la situación. ¿No? Contexto, las palabras que rodean el mensaje. Situación, el lugar, espacio donde se realiza, algunos otros elementos externos. A. Cuando puse el reloj en la caja se rompió. Situación. ¿Ya? ¿Por qué situación? Porque no tiene otro significado. A ver, me dicen situación. A ver, ¿por qué situación? Situación porque no tiene otro significado. A ver, explícame. Reloj hace alusión al aparato, ¿no?, que mide el tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es el aparato que mide el tiempo? Un reloj. ¿Ya? Ya, pero aquí, Sí. Es ambiguo, es ambiguo. y aquí la idea es la que el significado de la oración no se comprende, ¿no? Porque no sabemos de qué nos habla de cuando puse el reloj en la caja se rompió. ¿Qué se rompió? No se sabe, miss. Ahí está, ¿no? No es el reloj, ¿no? Sino ¿qué se rompió? ¿No? Ya, ahora sí. De niño solía decir mentiras blancas.
Contexto, ¿no? El contexto, ¿no? Porque aquí entendemos a qué se refiere con blancas dentro de ese contexto, ¿no? No, las Sí. mentiras tienen color, ¿no? Las mentiras no tienen color, pero en ese contexto lo entendemos, ¿cierto? ¿Qué son las mentiras blancas? Aparentemente bueno. Leves, digamos, ¿no? Entonces, a ver, van a confesarse, le dicen, le mentí a mi mamá, me comí un pan, ¿no? Que era de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Aparentemente son mentiras blancas, ¿no? Digo aparentemente porque muchas veces son el nacimiento de otro tipo de mentiras de repente, ¿no? El papá llevó al niño en su coche. Situación. Su frente tiene líneas de expresión. Situación. Su frente tiene líneas de expresión. ¿Por qué situación? Contexto. ¿Es contexto o situación? A ver. Pongo los dos, ¿ah? ¿Cuál es? El contexto son las palabras que lo rodean, ¿no? Aquí estamos entendiendo la oración en general. ¿Se comprende la idea por las palabras que la rodean o yo requiero del contexto? Contexto, ¿no? ¿Por qué? No requiere de más, ¿no? Aquí, el papá llevó al niño en su coche. ¿Por qué sí decimos ahí situación? Que es ambiguo, no se sabe. No sabemos si es el coche del papá, aunque nosotros no utilizamos mucho coche, pero este coche es el auto, ¿no? El auto, la camioneta, el carro, ¿no? Entonces, pero también podría ser el coche del bebé, ¿no? Entonces, aquí sí requiero de la situación. Aquí no, aquí sí se comprende, ¿no? Contexto, ¿sí? Entonces, cuando puse el reloj en la caja se rompió, situación, porque puede ser interpretado de diferentes formas. Necesito saber en qué momento se dijo eso, quiénes lo dijeron, ¿no? De niño solía decir mentiras blancas, se comprende el mensaje, entonces por el contexto lo puedo entender. El papá llevó al niño en su coche, situación porque no sé exactamente de qué coche me están hablando. Y su frente tenía líneas de expresión, el contexto, ¿no? Entonces aquí ya quedó más claro la diferencia entre el contexto y la situación, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a pasar ya a las relaciones entre las palabras, ¿no? Acá dice relaciones entre significante y significado. Una de estas relaciones entre significante y significado se da en la sinonimia. Y son aquellas palabras que presentan significados semejantes, parecidos, pero sus significantes son diferentes. Por ejemplo, tiene separación, ruptura, disolución, como sinónimos. Otro grupo de sinónimos son los de caminar, andar, pasear. Significados parecidos, recuérdenlo bien. Estamos hablando de significados semejantes o parecidos. Y significantes distintos. ¿Cuál es su representación? Una es distinta de la otra, pero sus significados, la idea que tenemos es la misma. Me voy a andar, voy a caminar un rato, me voy a pasear, ¿cierto? Con esa misma idea. Delicioso, exquisito, agradable.
también son sinónimos. Por ejemplo, si decimos magnánimo, magnánimo, ¿de qué palabra es sinónimo? Filántropo, ¿eh? Ya. ¿De qué más? Bondadoso. También, ¿cierto? ¿De qué otra palabra sería sinónimo? De generoso, noble, complaciente, Benévolo. indulgente, altruista, muy bien, ¿no? Entonces, las palabras pueden tener dos o más sinónimos, puede también que no tengan sinónimos, ¿no? Pero en el castellano, muchas de las palabras del castellano tienen sinónimos. Así como hemos visto el caso de los sinónimos, que podemos en algunos casos reemplazar el uno por el otro, en otros casos no. Depende del contexto en el que lo vamos a utilizar, de la situación en la que estamos utilizando. Entonces, en algunos casos son sinónimos y en otros no. Entonces, hay que tener en cuenta ello para poder hacer ese cambio, ¿no? ¿Y por qué utilizamos los sinónimos a veces? ¿Por qué utilizamos los sinónimos en un mismo texto? Justamente lo hacemos para evitar la repetición de una misma palabra. Pues estamos hablando del tema, pero queremos evitar repetir y repetir la misma palabra. Utilizamos un sinónimo, utilizamos también, bueno, otras formas, ¿no? Como son los pronombres, pero bueno, este es nuestro tema de sinónimos. Tenemos luego la polisemia, que es otro de estos fenómenos semánticos. Las palabras polisémicas presentan más de un significado. Además, se reconocen por la convergencia o relación entre los significados. Columna, eje del neuroesqueleto, soporte vertical. Pico, parte saliente de la cabeza de las aves, herramienta para cavar, cúspide de una montaña. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? ¿No? Que una palabra presenta más de un significado, extensión de sus significados. No nos dicen por la convergencia o relación entre los significados. Entonces, si acá dice columna, eje del neuroesqueleto, soporte vertical. Tienen algo en común, la forma. No acá, parte saliente de la cabeza de las aves. Tiene algo en común, la forma. Si digo luna, por ejemplo, luna, refiriéndome al satélite y también hago referencia a los vidrios, ¿no? De la ventana. En ese caso también estaría hablando de polisemia, porque tienen también en común que ambos permiten. ¿Qué permite la luna, por ejemplo, cuando estamos en un día, en una noche cerrada, no tenemos focos, no tenemos luz artificial? ¿Qué permite? La iluminación, ¿cierto? ¿Y qué permite las ventanas a través de la luna? Lo mismo, ¿no? Si a un niño yo le digo, a ver, dibuja una mujer, probablemente el niño me dibuje esto, ¿no? Un niño que dibuja así como yo, de feito. Listo. ¿No? Entonces aquí, ¿qué dice la mujer? Una falda, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? En los cerros decimos, miren la forma, ¿no? Son las faldas, ¿no? Tienen también una herramienta que tiene esta forma. ¿Cómo se llama esa herramienta? Serrucho.
Mucho cierra. Un poco feo, más parece un serrucho que una sierra, ¿no? Cierra Y mucho. claro, ¿no? Y tiene en común con la sierra. ¿Qué características tiene la sierra? Esto más parece las características de la sierra, ¿no? ¿Qué características? Justamente tiene las montañas, los cerros, ¿no? Entonces, ¿tienen en común? Sí, por eso hablamos de polisemia, ¿no? Estos significados tienen un mismo origen. ¿Dónde lo encontramos? En una misma entrada del diccionario. Si ustedes buscan en el diccionario, por ejemplo, vamos a buscar la palabra ducha. A ver, encontramos la palabra ducha, ducho será, ¿no? Vamos a buscar en el diccionario. Vamos a buscar en el diccionario de la RAE y decimos ducho. Ducha. ¿Alguien lo encontró o no lo están buscando? ¿Qué dice la RAE de ducha? Agua en forma de chorro, lluvia, se hace caer sobre el cuerpo, sobre una parte de él para asearse. Aparato o instalación que permite hacer caer algo o dirigir este chorro de agua, ¿cierto? Está en una entrada. Pero si yo digo que María es ducha en este tema, ahí podríamos decir que hay polisemia. Experta, ¿no? Claro, experta. No está en esa entrada. Tengo que buscar otra entrada del diccionario que me dice ducho, ducha, ¿no? Y dice experimentado, diestro, ¿no? Entonces, ¿por qué busco en otra entrada? Vamos a borrar todas esas cositas que le he puesto aquí que están feas, positivas, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué lo busco en otra entrada? Porque precisamente cuando yo hablo de polisemia, en una misma entrada voy a encontrar la palabra y sus diferentes acepciones, ¿no? Sus diferentes acepciones. Eso es polisemia. Pero si yo la palabra la encuentro aquí y tiene su significado, de repente dos significados, y encuentro otra palabra aquí, esto de aquí no es polisemia. Esto sí es polisemia. ¿Por qué? Porque es una entrada y varios significados, extensiones del significado. Si son dos entradas, son palabras que en el devenir del tiempo han ido a deparar en una forma similar, ¿no? O igual en muchos casos, pero tienen orígenes distintos. Por eso sus significados no tienen nada en común. Cuando decimos ducha de experta, ¿en qué se hace en común con la ducha de la regadera de baño? En nada, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar esta polisemia, que es extensión del significado. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra cabeza, por ejemplo, o llave, vamos a encontrar que estas palabras sí tienen diversas acepciones, ¿no? ¿Qué significados tiene la palabra cabeza? Cabeza. Parte superior de los seres vivos, ¿no? Muy bien. Y nos vamos y seguimos ahí buscando y nos dice número 2 por antonomasia, cabeza de ovino preparada para comer, ¿no? Por eso yo tengo dos cabezas y están pensando en los dos animales, ¿no? Principio o parte extrema de una cosa, ¿no? La cabeza, ¿no? Las cabezas de una viga. Extremidad roma y abultada.
esta cabeza de extremidad roma o abultada tiene que ver con los alfileres, los clavos, ¿no? Parte superior del corte de un libro, la cabeza. Parte superior del armazón de madera y barrotes de hierro que está sujeta a la campana, cabeza. Cumbre o parte más elevada de un monte o sierra, cabeza. Origen y principio de algo, cabeza. Mente o capacidad de razonar, cabeza. Dice, ¿tú no tienes cabeza? ¿No? Juicio, talento y capacidad. Pedro es hombre de buena cabeza. Parte de un proyectil y así seguimos con las diferentes. Va más allá, dice cabeza pájaro, cabeza cuadrada. Incluso cuando hablamos de las cebollas, los ajos, una cabeza de cebolla, una cabeza de ajo, en fin. Entonces, todas esas son acepciones todos tienen un mismo origen. Mientras que en otros casos no va a ocurrir eso, ¿no? Nos vamos a ver que no hay esa posibilidad. Si tenemos la palabra galón, a ver, chicos, galón, ¿será una palabra polisémica o no? Ya hemos dicho que para que haya polisemia tiene que haber un mismo origen, ¿no? Galón. ¿Qué es un galón? A ver, ¿qué es el galón? ¿A qué nos referimos con un galón? Sí, puede ser por galón de gas y ese galón de contener. No es balón de gas. Sí, puede ser. Ya. Entonces, por ejemplo, los galones, ¿no? Los comandantes, los mayores. Galón de leche también. Ya, muy bien, galón de leche, ¿no? Entonces, cuando hablamos de galón y hablamos de esos distintivos que tienen que utilizan pues los miembros de las Fuerzas Armadas, es un distintivo, ¿no? También es un listón de madera que guarnece exteriormente el costado de la embarcación por la parte superior y a la lumbre del agua. Y cuando buscamos galón y nos hablan del galón de leche, porque nos dicen la medida de capacidad para líquidos, recipiente de cierta capacidad, ya vemos que está en otra entrada. Porque en la primera, la que era ese distintivo, provenía del francés galón, ¿no? Y esta otra que mide, la que nos indica medida, proviene del inglés. Entonces, tienen orígenes distintos. Entonces, diremos que galón no puede ser una palabra polisémica, ¿no? ¿Sí? Pero en esos sentidos, ¿ah? Porque si a mí me hablan del recipiente y de la medida, ese sí, pues ahí hay una polisemia, ¿no? Pero si yo estoy hablando del galón, de ese distintivo que utilizan los miembros de estas Fuerzas Armadas, diremos, y con el galón, la medida, no hay polisemia. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? El significado que tienen las palabras. Trabajar siempre con nuestro diccionario es importante. Solo una pregunta. Dime, hijo. ¿Todas las palabras presentan sinónimos? ¿Hay alguna palabra que no presente? Bueno, es relativo. Por ejemplo, nos decían que cerdo no tiene sinónimos, ¿no? Y nos dicen que no tiene sinónimos, ¿no? Pero hay algunas palabras que probablemente no tengan, ¿no? Pero, por ejemplo, cerdo, diremos que tiene un sinónimo. ¿Y cuál es el sinónimo? Puerco, marrano. Claro, pero ¿de qué va a depender el uso? Del contexto en el que se encuentre. ¿Diremos que son exactamente iguales? No, porque no son exactamente iguales, por eso se parecen. ¿Y por qué se parecen? Se parecen
pero lo voy a utilizar en determinados contextos, ¿no? Si yo estoy en un contexto formal, probablemente yo hablo de los cerdos, ¿sí? Y de repente en un contexto más coloquial hable de los chanchos, ¿no? Incluso los verbos, ¿no? Hay verbos que tienen sinónimos y hay otros verbos que no. Por ejemplo, el verbo ser. ¿Cuál es el sinónimo del verbo ser? No tiene. No tiene, ¿no? Entonces, hay palabras que no, pues no van a tener sinónimos, ¿no? Y hay otras que sí. Y hay otras que tienen muchos sinónimos, muchas palabras que podrían ser parecidas. Pero si yo digo, él es mi hermano, ¿con qué palabra reemplazo ese verbo es? No tengo un verbo exacto porque ese verbo de esencia es único, ¿no? Ok, Miss, ¿y las palabras que no son polisémicas tienen algún nombre? Sí, ahorita lo estamos viendo aquí en la diapositiva. Ya. ¿Sí? Entonces, las palabras pueden ser homónimas, hay relación de homonimia. ¿Cuándo hay relación de homonimia? Las palabras homónimas presentan significantes iguales, se pronuncian o se escriben igual. Entonces, en algunos casos tienen la escritura idéntica, en otros solo la pronunciación. Pero sus significados no convergen, es decir, no guardan relación. Clases, parcial, pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Absoluta, pertenecen a la misma categoría gramatical. Paradigmática, en la conjugación verbal presentan diferencias gramaticales. Vamos a ver. Entonces tenemos la homonimia parcial. Tenemos sobre, por ejemplo, sobre el sustantivo. Escribió el nombre de los invitados en el sobre, ¿cierto? Y sobre preposición. Todas las invitaciones las puso sobre la mesa. Entonces, estas palabras tienen una escritura idéntica. Sin embargo, su significado es distinto, ¿sí? Tienen orígenes diferentes, no tienen nada en común y pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Aquí decimos que hay homonimia parcial. Bello, el sustantivo, y bello, el adjetivo. Bello, sustantivo, tiene el brazo lleno de vellos. Ahí es plural, ¿no? Y ellos son bellos. Ellos son bellos, ¿no? Esos niños son bellos. Entonces tenemos, son idénticos en la pronunciación, ya no en la escritura, pero no tienen un origen igual ni parecido, tienen significados distintos, no hay nada en común. Uno es sustantivo y el otro es adjetivo, por ello decimos que hay homonimia parcial. Cuando es absoluta, también vamos a encontrar las formas similares o parecidas en la pronunciación igual, ¿no? Y la escritura puede ser igual o parecida. Sin embargo, las categorías aquí van a ser iguales. Llama el sustantivo fuego y llama el sustantivo auquénido. ¿Tienen algo en común? No. Ojear del verbo de pasar las hojas y ojear el verbo de dar una mirada. La homonimia paradigmática se va a dar en la conjugación verbal. En la conjugación verbal presentan diferencias gramaticales. Por ejemplo, estudiamos. Estudiamos en presente, pero también se utiliza esa misma forma para el pasado.
estudiamos a estos autores en este momento. Hace unos días estudiamos este tema. Entonces, ahí vemos que la forma es la misma, pero una es para el presente y la otra es para el pasado. Luego tenemos aprendía, tercera persona, y aprendía, primera persona, ¿no? Él aprendía, yo aprendía. Es la misma forma, pero una es de la tercera persona y otra de la primera persona. Ahí hablamos de homonimia paradigmática. Entonces, la homonimia consiste en que estas palabras presentan significantes iguales, es decir, se pronuncian o se escriben igual, pero sus significados no son iguales ni tienen relación entre ellos. La homonimia puede ser parcial cuando las palabras pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Absoluta cuando pertenecen a la misma categoría gramatical y paradigmática en los verbos, ¿no? Porque van a cambiar los aspectos. Cambia ya sea el tiempo, el número o la persona. Muy bien. Tenemos la antonimia. Las palabras antónimas presentan significados opuestos. La antonimia puede ser gramatical o puede ser lexical. En antonimia gramatical decimos que tenemos las palabras posible, crecer, coser y legal. A estas formas se les agrega crecer a decrecer, de coser a descoser y de legal a ilegal. Aquí hay homonimia gramatical. Homonimia lexical puede ser de diferentes clases a su vez. ¿Por qué homonimia gramatical? ¿Por qué? Porque está representada con otra palabra. Tenemos complementaria, soltero, casado, vivo, muerto. Uno excluye al otro. Si eres soltero, obviamente que no puedes ser casado, ¿cierto? Si estás vivo, no puedes estar muerto. O estás vivo o estás muerto, ¿no? Entonces, uno excluye al otro. Tenemos la antonimia propia y aquí hay una gradación. Grande, mediano, pequeño. Grande, pequeño. Hay elementos intermedios o también puede haber elementos que estén hacia a los lados, ¿no? Niñez, adultez, ancianidad. Igual. Niñez, antónimo de ancianidad. Pero hay elementos intermedios. Recíproca, vender, comprar, hablar, oír. Uno implica el otro. Si yo vendo es porque alguien compra. Si yo hablo, porque alguien escucha, ¿no? Oye. Vamos a dar algunos ejemplos adicionales, me van a ayudar ustedes. Aquí en estos casos de homonimia gramatical. Hemos visto aquí 4. A ver, denme algunos casos ustedes.
A ver. Nadie dice nada. ¿Están escribiendo, chicos? Vamos a buscar. Muy bien. Deseable, indeseable. Legible, ilegible. Muy bien. ¿Algún otro caso? Responsable, irresponsable. Cauto, incauto. Bien, entonces a estas palabras se les añade un prefijo de negación. Comestible, incomestible. A ver, comestible, incomestible. Colgar, descolgar, leal, desleal. No todas las palabras le podemos agregar ese prefijo, ¿no? De negación y las convertimos en opuesto, ¿no? Sin embargo, todos los ejemplos que ustedes han dado sí, pues, permiten ese añadir el prefijo para convertirlo en la negación. Tenemos acá la hiperonimia, hiponimia y la cohiponimia. Cuando hablamos de hiperonimia, de repente vamos a recordar los hipermercados. ¿Por qué le llamamos hipermercados? No son mercados, ¿no? Sino hipermercados. ¿Por qué? Que son grandes. Exacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos hiperonimia, vamos a tener la relación del significado de una palabra incluye al de otras, ¿no? El término que incluye, abarca otras. Ave es hiperónimo de gorrión, jilguero, colibrí. Entonces, ave, hiperónimo de gorrión, ¿cierto? Porque ave incluye todos estos otras aves. Incluye el gorrión, el jilguero, el colibrí, y ahí podríamos añadir todas absolutamente sin pensar en el tamaño de estas, si son pequeñas, si son grandes. No, cualquiera de las aves está incluida ahí, ¿no? Tenemos, por eso es ave. Si decimos hombre, hombre también tiene más de un sentido, ¿verdad? A veces hombre lo vemos como la diferencia, el opuesto de mujer, ¿cierto? Pero hombre también tiene el sentido de la humanidad, ¿no? Representando la humanidad. La idea de ser vivo, ¿no? Y también, como les decía, la persona de sexo masculino. Luego tenemos hiponimia. El significado de una palabra está incluido en el de otra palabra de mayor cobertura, es decir, lo opuesto, ¿no? Gorrión es hipónimo de ave. Mesa será hipónimo de mueble. ¿Sí? Y acá, la relación que hay entre los hipónimos de un hiperónimo se les llama cohiponimia. Gorrión y urraca son cohipónimos. Tenemos escritores, escritor es hiperónimo de Vargas Llosa, diremos de Ribeiro, a ver, vamos a ver un autor que no sea. Incluso vamos a poner Aristóteles, por decirlo. Estoy de manera general, ¿no? Estoy diciendo escritor. Aquí, en relación de hiponimia, diremos, por ejemplo, Vargas Llosa es hipónimo de escritor.
Bryce Echenique es hipónimo de escritor. Igual Allan Poe es hipónimo de escritor. Y Allan Poe y Vargas Llosa son cohipónimos. Pero si yo dijese acá, ya no ave, ya no escritor, sino una frase de escritor peruano, también ya iría ya marcando, ¿no? Tenemos un ejercicio, escriba la relación semántica entre las siguientes palabras. Escriba la relación semántica de las palabras, van a ser subrayadas en las siguientes oraciones. Yerno, suegros, acá seguimos, era casa, un departamento, aquí en la C, aquí tenemos hojas y hojas, bueno, malo, allá, allá. Corte, corte. Muy bien. A. Todo yerno debe respetar a sus suegros. ¿Qué relación tenemos ahí? Yerno es opuesto a suegro, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay que... Antonimia complementaria. Ya. ¿Cuándo dijimos que es complementaria? Ya, es una antonimia, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es complementaria y cuándo es recíproca? Cuando complementaria es, por ejemplo, falso y verdadero, ¿no? Antonimia recíproca. Entonces, en este caso sería recíproca, ¿por qué? Porque no puede haber un suegro si no hay un yerno. Perdón. Hay implicancia entre ellos, ¿no? Muy bien. A ver acá, la casa de sus padres está cerca de su departamento. Cohiponimia. Cohiponimia. Ya. Siguiente. Las hojas verdes adornaban las hojas de su agenda. Polisemia. Polisemia. Perfecto. D. Todos tenemos un lado bueno y otro malo. Antonimia lexical.
Acá, antonimia lexical, pero dentro de la antonimia lexical clasificamos. ¿Porque hay un bueno, existe un malo? No, ¿verdad? No, Pero excluyente. o eres bueno o eres malo, ¿cierto? Complementario. Entonces, esa es complementaria. El Aya dibujó una hermosa haya para Enrique. Aquí tenemos homonimia, ¿sí? Porque no hay relación entre ellos. Y esta es homonimia absoluta. El Aya y dibujó una hermosa haya. Ambos son sustantivos, ¿no? Ambos son sustantivos. Absoluta. ¿Cuándo es parcial? Cuando la categoría gramatical es otra. En este caso tenemos burgomaestre y alcalde. Sinonimia. Sinonimia. Sí, muy bien. Y no creo que la Corte de Justicia corte su intervención. Polisemia. Ya, ahí hay una... No creo que la Corte de Justicia corte su intervención. Es una extensión No, homonimia parcial, homonimia parcial. homonimia parcial, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar los ejercicios, ¿sí? Se acabó aquí. Espera, te estamos conectando. Está. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver ahora las 4 preguntas seleccionadas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras 4 preguntas seleccionadas para el día de hoy? Veamos. Preguntas seleccionadas. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Miss. Bien. Vemos la pregunta 4, ¿sí? Y ya no tenemos casi tiempo, así que vamos a hacerlo un poquito rápido. La pregunta 4, a ver, el significado denotativo es el contenido primario de un signo, señala la alternativa cuyo término subrayado presenta este tipo de significado. Entonces, la pregunta 4 tiene como respuesta, nos dice significado, el perrito fue rescatado por un amigo de animales. Ahí está la respuesta, ¿no? Es la... ¿Sí? Tenemos luego la pregunta 6. A ver, decimos, en la comprensión del significado de los signos lingüísticos se debe considerar el contexto que rodea la expresión lingüística, así también la situación. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué enunciado? De acuerdo con lo anterior, marquen la alternativa en la cual requiere apelar a la situación para comprender la palabra en negrita en el enunciado. ¿Tienen la respuesta? El año pasado fui solo a Huancayo. Está enfermo, más trata de recuperarse. Su librero almacena muchos textos. Además, lleva una mascarilla
¿Ves? Requiere de la situación. El año pasado fui solo a Huancayo, fui solo a Piura, fui solo a un lugar, ¿no? En realidad yo quería ir acompañado, de repente me dicen, en realidad yo quería ir a otros lugares también. Entonces ahí no sé si me están hablando de solo, de solamente o de solo de soledad, y yo requiero del contexto, de la situación, ¿no? No del contexto lingüístico, sino me hablaba de la situación en general. En la lengua, las palabras suelen establecer diversos tipos de relaciones semánticas, como la semejanza, oposición, múltiples sentidos o significados, entre otros. Señala la relación de significados establecida en los siguientes enunciados. La sal está en el ingreso de la casa y cambió su estado de soltero a casado en el documento. Y aquí en la 9, la B, tenemos la 10. La homonimia es la relación de significado entre dos palabras que, por motivos históricos, comparten el mismo significante, pero sus significados no guardan relación. Marca la alternativa que contiene enunciados con casos de homonimia. La C. ¿Por qué la C? En la primera oración cantamos, está en presente, y ¿Ya? el segundo cantamos está en pasado. Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos. Ya. ¿Y qué más? Y en la segunda, el primer sobre se refiere a un sustantivo, y el segundo, preposición. Perfecto. Entonces, esta es la clave, ¿no? Muy bien, chicos, a repasar. Este tema de semántica implica leer, porque cuando leemos vamos aprendiendo más los significados de las palabras, y que estas palabras, pues, en diferentes contextos a veces tienen otros sentidos, ¿no? Y luego lo aplicamos también en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente semana. Ha sido un gusto poder trabajar con ustedes.